A grabar, yo listo. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Santiago Springer, soy egresado y miembro pues del grupo. Hoy les voy a hablar de una enfermedad muy interesante, un mecanismo fisiopatológico muy distinto a las otras enfermedades que hemos hablado, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Le decía Creutzfeldt-Jakob, pero es Creutzfeldt-Jakob. Listo. Bueno. Inicialmente vamos a hablar un poquito de una introducción chiquita, historia. Es importante saber la historia pues, de este tipo de patologías, porque pues, es demasiado interesante cómo llegan como a ese tipo de cosas. Luego les voy a hablar de qué son los priones, porque esta enfermedad tiene mucho que ver con los priones. Les hablaré de per se de la enfermedad, con su epidemiología, patogénesis, variantes y todo lo demás, clínica, diagnóstico y tratamiento, y finalmente el pronóstico y las conclusiones. ¿Listo? Bueno, esta enfermedad es muy interesante porque pues, es relativamente reciente. La han asociado mucho con las vacas locas, todos hemos escuchado hablar de ellas, y es una patología que en un principio se creyó que era completamente infecciosa, pero se sabe que el responsable de esto es más bien una proteína, ¿listo? Y no un virus. Bueno, empezamos con la historia. Las primeras prionopatías humanas fueron descubiertas o reportadas por estos dos neuropatólogos, que es el Alfons Marie Jacob y Hans Gerhard Creutzfeldt. Ahí deviene el nombre de Creutzfeldt-Jakob. ¿Listo? En 1920 inicialmente por Alfons Marie Jacob y un año después por Creutzfeldt. Es muy curioso porque Jacob le dio el atributo a Creutzfeldt, por eso se llama primero Creutzfeldt y después Jacob, porque él no se había dado cuenta que él había reportado en primera instancia pues, estas enfermedades. Ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Ellos dijeron que era una enfermedad que iniciaba como con deterioro neurológico, una degeneración, síntomas motores, y que al estudiar a estos pacientes habían cambios espongiformes en la sustancia gris. Más o menos en 1922, o sea, un año después de que ellos reportaron estas patologías, Walter Springmayer fue el que utilizó este término de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Listo? También se hicieron la pregunta si esta enfermedad era causada por virus, o por proteínas, o qué era lo demás. En 1966, ¿sí? Más o menos, bueno, primero les voy a contar esto. En 1936 empezaron a ver que esta patología también estaba afectando pues, animales. Lograron como unas ovejas estaban presentando unos síntomas muy raros, estaban yendo hacia las paredes, caminaban raro, se comportaban diferente. Y pues como lo es mucho en esa época, pues lo que hicieron fue inyectarle lo de la médula espinal de esas ovejas enfermas en las sanas. Y se dieron cuenta que años después de haber hecho eso, ellas empezaban con esa misma sintomatología. Fue ahí cuando a esa enfermedad de las ovejas se le llamó Scrappy. Esto es importante porque van a ver que a este pequeño descubrimiento también se le hace como se le da importancia pues a la hora de hablar de la enfermedad. Este señor Daniel Carlton Jadusek, no sé cómo se pronuncia, en 1955 le hablaron de una enfermedad que pasaba por Nueva Guinea, cerca pues de Australia. Le hablaron de una enfermedad que se llamaba Kuru. Entonces él fue y se dio cuenta que esta enfermedad daba en indígenas de esa isla, y esos indígenas tenían una cultura particular, que era cuando se moría uno de los sabios, por así decirlo, le sacaban el cerebro y lo cocinaban. ¿Para qué? Pues ellos lo hacían para absorber los conocimientos que ese sabio había adquirido durante toda su vida. Resulta que años después de ese tipo de rituales, pacientes empezaban a morir, y ahí fue cuando pues, lo llamaron a él. Después
él empezó a ver que esas manifestaciones se parecían mucho a las de las ovejas que les comenté anteriormente. Y él dijo, ¿será que lo que está causando esto es más bien algo infeccioso? Y los llamó los virus lentos. Listo, porque tenían un periodo de incubación extremadamente largo, años, hasta 10 años incluso. Entonces ganó, gracias a este descubrimiento, un premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1976. Como dato curioso, él mismo también vino aquí a Colombia y describió la parálisis espástica tropical. Y este señor es el que más también nos interesa. Él se ganó en 1997, miren que ya las fechas incluso son mucho más recientes, un premio Nobel también. ¿Por qué? Porque describió estas proteínas. Él dijo, venga, vamos a ver, ¿será que esto es infeccioso? Si es algo viral, debería entonces, si yo intento ponerle radiación ionizante, eso lo que va a hacer es desnaturalizar los virus. Cuando él los expuso a esta radiación, vio que no pasaba nada. Entonces él dijo, esto no puede ser entonces un virus. ¿Será que es una proteína? Entonces cogió y utilizó unos mecanismos de desnaturalización de proteínas y ahí sí vio que perdían esa capacidad infecciosa. Entonces a esto él lo llamó prión. Resulta que nosotros normalmente en nuestro cerebro y en otras partes del cuerpo tenemos una proteína que se llama PRPC, ¿listo? Que es Prion Protein Cellular. Y esto de Prion Protein SC es de Scrappy, ¿cierto? Entonces ahí viene lo que les mencionaba ahorita más tarde. Además de esto, el doctor Stanley también descubrió el gen asociado con esta proteína, que era el PRNP. Y esto es muy importante porque si bien van a ver que hay variante genética y una variante esporádica, la predisposición cuando hay un polimorfismo en este gen hace que tú seas más propenso o no a tener esta enfermedad. Aquí pues este gen se encuentra en el cromosoma 20 y lo que es la base de la enfermedad, y por eso lo digo aquí antes de entrar como a la parte de fisiopatología, es que las proteínas PRPSC, o sea, es Prion Protein Scrappy, por así decirlo, Scrappy, perdón, es lo mismo que esta, pero está como mal armada, digámosle así. ¿Listo? Para que pues, entiendan más o menos ese concepto. Están mal plegadas. Y cuando entran en contacto con las PRPC, que son las que están bien plegadas, las va a convertir en mal plegadas. ¿Listo? Entonces, como si fuera un zombie. Apenas empieza a tener contacto con estas, empieza como a transformarlas. Y eso es lo que ocasiona en sí la enfermedad. Scrappy pues significa tembladera, por eso también le llamaron así. Entonces, ¿qué son los priones? Los priones, miren que acá dice PRPC, este es el que nosotros tenemos, el normal, el que no es patológico. Son glicoproteínas, tienen una forma helicoidal alfa, van a estar ancladas en la membrana celular. Listo. Tienen muchas funciones, entran con neurotransmisión, homeostasis del cobre, regulador de apoptosis y muchas otras que ni siquiera se sabe. Porque pues miren que es relativamente reciente el descubrimiento y tampoco es que haya muchos casos como para uno poderlos estudiar todos. Y el prión, ¿cierto? Es un isómero de esta proteína. Miren que es un isómero conformacional que no es helicoidal alfa, sino helicoidal beta. Ellos no están en la membrana, sino que pueden estar intracelular, libres, y pueden o no estar glicosiladas. La diferencia con esto de que si están o no glicosiladas es que en caso de estar glicosiladas van a ser mucho más agresivas, por así decirlo, pero ambas van a ocasionar la neurotoxicidad. Como les dije, estos villanos, que son los de acá, son capaces de ir y al entrar en contacto con estas, cambiar estas proteínas y convertirlas también en los priones. Y ya cuando están así en esta forma patógena, se van a empezar a acumular y van a formar imagínense como si pudieran como aglomerarse mucho más fácil por esta forma, por esta isoforma, y van a empezar a formar fibrillas amiloides que son muy resistentes a proteasas. Entonces se van a dar cuenta que estos priones también tienen medidas de descontaminación, de destrucción muy diferentes.
porque son resistentes, son proteínas, pero son resistentes a las proteasas. Bueno, entonces para entenderlo un poquito más todo esto que les acabé de decir, entonces las proteínas, pues, los que son normales, los celulares, están normalmente, como les dije, en la membrana. ¿Listo? Y en esta animación se ve súper bien qué es lo que sucede. Lo voy a adelantar, esperen. Ahí. ¿Ven cuando le doy play? Ahí le doy play. Sí. Listo. Esperen, yo lo adelanto. Yo lo adelanto. Listo. Es muy cortico, pues, o sea, no vamos a ver los 3 minutos, sino nada más lo que yo quiero que vean. Entonces, bueno, esa proteína, de algún modo también está, como les dije, en varias partes. Va a llegar, sistema, esto aquí están las neuronas, y es que ya nos van a mostrar más internamente, va a llegar al núcleo. Miren que aquí está el núcleo. Listo. Aquí, esperemos. Normalmente, cuando se producen aquí en el núcleo, las que están bien van a ir a la membrana y van a estar donde les comenté. ¿Qué sucede con estas malas, que son las que son rojitas? Van a ser como más independientes, no van a ir directamente a la membrana. Listo. Aquí, entonces miren, aquí esta transformó a esto, como si fuera un zombie, así pues lo asocié yo. Y aquí nos muestra más o menos como la diferencia de conformacional, pues. Miren esta y la mala, miren cómo cambió, es muy mínimo. Aquí están las buenas, miren que también van malas. Y pues esta animación, la verdad, fue lo mejor que pude encontrar para uno poder entender qué es lo que sucede. Y miren que aquí se empiezan a acumular las malas y a formar lo que les estaba comentando. ¿Cierto? Empiezan a formarse, a formar, a acumularse, a aglomerarse. Y estas van a empezar a deteriorar. Como esto es tan lento, también por eso empiezan a suceder las cosas 10 años después o 5 años después. Miren aquí entonces cómo se empieza a contaminar, por así decir, toda esta red neuronal y empiezan a hacerse ya las placas amiloides. Ven aquí que lo muestra muy bonito. Aquí miren cómo se empiezan a formar. Aquí está alrededor de esto. Y esto, pues uno dice, bueno, están las placas ahí, ¿qué sucede? Pues va a empezar a haber una apoptosis de las neuronas que están adyacentes, que es lo que le da la característica espongiforme a la placa histológica, que ya vamos a hablar de eso, y va a empezar entonces a generar todo ese daño. Algo característico es que no hay inflamación, hay gliosis, que es el proceso de cicatrización, hay varias cosas, pero no hay tejido inflamatorio pues en todo esto. ¿Listo? Bueno. Entonces, las enfermedades priónicas, ya vamos a hablar específicamente de Creutzfeldt-Jakob, pero eso no es solamente, no es la única enfermedad producida por esto. Es la más reconocida, pero hay más. Las enfermedades priónicas entonces entran dentro de un conjunto de patologías que se llama demencia rápidamente progresiva. Entonces son enfermedades neurodegenerativas, ya vieron el porqué. Tienen largos periodos de incubación, entonces uno puede empezar a experimentar la clínica 10 años después de que todo esto empezó. Y lamentablemente, cuando ya empieza la clínica, esto va a progresar inexorablemente hasta la muerte. Listo, entonces esa es una patología fatal. Hasta ahora no hay cura. Y bueno, dentro de las enfermedades priónicas tenemos 3, las esporádicas, las genéticas y las adquiridas. Las esporádicas, entonces está la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica y el insomnio fatal esporádico. Las genéticas, está la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob genética, el insomnio familiar fatal y el síndrome de Hertzmann-Straussler-Scheinker. Y las adquiridas, está la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica, que esa, pues, como dice el nombre, adquirida e iatrogénica es la mayoría de las veces por alguna intervención nuestra que el paciente la adquirió.
y enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante, y el Kuru o Kuru, que se las mencioné ahora, que es la del canibalismo. La variante es la famosa de las vacas locas. ¿Listo? Todas estas comparten algo, y es que tienen pérdida neuronal, tienen proliferación glial, ausencia de respuesta inflamatoria. La vacuolización del neuropilo es lo que les mencionaba ahora, que alrededor de estas placas amiloides va a haber muerte neuronal y pues eso se va a ver como tal un espacio vacío, donde debería haber neuronas, pues está vacío. La genética está asociada principalmente a polimorfismos del codón 129 en el cromosoma 20 brazo corto, y todas son rápidamente progresivas. Listo. La genética, hablar aquí, pues para no repetirlo ahora más tarde, sino para que lo tengan claro. Estamos ubicados en este momento en el cromosoma 20, brazo corto, en el gen PRNP. Listo. Arriba están las mutaciones que nos pueden generar formas genéticas. Listo, miren todas estas. Y abajo están los polimorfismos. Entonces acordémonos que el polimorfismo no es necesariamente una mutación, sino más bien un cambio en un aminoácido, entonces, pues que puede generar como unas cosas u otras. Entonces tiene tres polimorfismos: el heterocigoto, que es cuando, por ejemplo, papá es metionina y mamá es valina. Listo. Entonces este es el más común. Cuando ambos son metioninas, hay mayor predisposición a desarrollar la Creutzfeldt-Jakob. Y cuando es homocigoto valina-valina es mucho más grave y mucho más rápida. Y hay algo muy curioso con esta mutación de 178. Y es, cuando hay una mutación de 178 y adicionalmente es homocigoto de valina, el paciente sí o sí va a desarrollar Creutzfeldt-Jakob. ¿Listo? Pero si es homocigoto de metionina, o sea, tiene esta mutación y es homocigoto de metionina, va a desarrollar insomnio fatal familiar. Es decir, que sí hay un componente genético bastante fuerte en esta enfermedad. Ahora vamos a hablar de ella. Listo. Como les mencioné, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o Creutzfeldt-Jakob tiene cuatro tipos. Está la esporádica, la genética, la iatrogénica y la variante. Entonces, la más común es la esporádica, que es más o menos, igual no es nada común, o sea, 1 o 2 casos por millón en una distribución mundial es muy poquito. Del 5 al 15% ya van a ser la forma genética, y en menos del 1% están estas dos, la variante y la iatrogénica. Entonces, es muy curioso que uno conozca más el de las vacas locas, que es mucho menos común. La edad de inicio en la esporádica suele ser entre los 60 y los 70 años, una media de 62, y de la variante es mucho más joven, 29 años. Es decir, que tengo que tener una exposición muy en la adolescencia para pues, desarrollarla. No hay una predilección de género, sino pues, le puede pasar a cualquiera. Listo. Hay una menor incidencia en afroamericanos, indígenas nativos americanos o nativos de Alaska. No se sabe por qué. Se está pensando que será que ellos tienen alguna mutación o polimorfismo que los proteja. Podría ser como un interrogante que nos podríamos hacer, pero realmente como hay tan poquitos casos, no es fácil pues como de estudiar. Y es de 30 a 100 veces mayor específicamente la variante genética en el norte de África, Israel, Italia, Eslovaquia. Y entonces aquí es donde uno dice, miren, o sea, cómo la parte genética influye bastante. Y hay factores de riesgo que se han identificado. Vivir en granjas, porque claro, pues está cerca de los animales y pues en caso tal de que la tengan y tú te los comes, pues lo puedes adquirir. El antecedente familiar tiene un OR de 19,1. Un antecedente quirúrgico, ya van a ver por qué, ahorita cuando veamos de eso. Y un antecedente de psicosis tiene un OR de 9,9. Esas son como las cosas que en los pacientes que han estudiado, que se han hecho estudios grandecitos, pero no con una población muy limitada. Pero por ejemplo en Inglaterra cogieron todos los pacientes que habían tenido y empezaron a ver que ellos vivían cerca, pues pero no tenían nada en común, pero para hacer tan poquitos casos, que todos vivieran como en una misma área, llamaba mucho la atención. Bueno, entonces la patogénesis, ya hablamos un poquito ahorita de los priones, entonces no voy a volver a repetir eso. ¿Listo? O sea, ya sabemos que eso es como lo que sucede. Esa proteína que está mal desplegada contagia a las otras, por así decirlo, y entre ellas forman esa placa que genera la neurodegeneración. Entonces, del esporádico quiere decir que
hubo una aparición espontánea de ese mal plegamiento, ¿cierto? O sea, de repente apareció ese prión. No es adquirido, puede tener alguna como predisposición genética o no, pero no tanto como el Creutzfeldt-Jakob genético. Y pues hay varias teorías del por qué sucede. La primera es que hay un fallo en el complejo de proteínas chaperonas. Ustedes saben que ahí en el ribosoma están las proteínas chaperonas que se encargan de cortar, por así decirlo, bien las proteínas para que queden en su forma tridimensional adecuada. Entonces, a medida que aumenta la edad, este mecanismo puede fallar y por eso es que la esporádica, por así decirlo, se podría medio explicar, porque estas son teorías que no están 100% comprobadas, que genera pues la enfermedad. Entonces, en los viejitos, pues no en los viejitos ni siquiera, o sea, en una edad, pues 60 años, por ejemplo, que todavía no está en edad para uno decir que es Alzheimer, ¿cierto? Y además esto progresa mucho más rápido, entonces es como nuestro diagnóstico principal en un síndrome demencial. También está como ese interrogatorio a ver si hay una como exposición a un factor desencadenante, es decir, porque todas estas personas vivían cerca, todas tenían esporádico, no era genético, y todos vivían como por ahí, ¿será que estuvieron expuestos a algo? Entonces, lo que nos hace como a la hora de hacer el reporte epidemiológico, analizar este tipo de cosas. También puede que haya un fallo o que haya una proteína, ellos como que la llaman proteína X, que catabolizan ese mal plegamiento y hace que el PRPC, que es el celular, el normal, el que está bueno, pase a ser el SCRAVI, que es el que está mal plegado. Y también se cree que es por aquí el genotipo que les dije, el codón 129, cuando hay metionina, metionina. El genético son las mutaciones genéticas que ya les comenté. Hay varias, por ejemplo, hay otros tipos de mutaciones y es algo que es autosómico dominante. Listo, por eso no es tan común. Luego tenemos el iatrogénico, que aquí les he mencionado el antecedente quirúrgico. ¿Por qué? Porque se veía que los pacientes que recibían trasplantes de dura madre o que recibían de córnea, ¿cierto? O incluso de hormona de crecimiento de origen cadavérico, 10 años después desarrollaban la enfermedad. O sea, como que vieron que ese era como un antecedente que esos pacientes tenían en común. También se cree que instrumentos quirúrgicos contaminados, es decir, como les dije, estas proteínas no son un poco resistentes, o sea, tienen un método de descontaminación diferente. Entonces, por ejemplo, entrar al cerebro de una persona que tenga Creutzfeldt-Jakob, esos instrumentos tienen que pasar por ese otro proceso de descontaminación, porque en caso de que se usen, pueden pasarle la enfermedad a otro paciente aunque le hayan hecho como el protocolo normal institucional. Hay otras teorías, pero pues ya son muy poquitos los casos, entonces no está como comprobado, ¿cierto? Bueno, y la variante es el del consumo del tejido animal infectado, entonces las vacas locas, pero incubación es más o menos de 10 años. Hay algo importante y es que en la variante, por ejemplo, se cree que el mecanismo por el que esa proteína llega al cerebro es con el transporte axonal retrógrado, así como lo hacen otros, pues unos virus. Esta proteína se va por el axón y asciende pues al cerebro. Hay algo también pues como importante, el esporádico suele tener como una media de sobrevida de 14 meses o incluso menos, y el variante es mucho más mortal, 6 meses más o menos es lo que dice la literatura. Bueno, vamos entonces a hablar ahora de las manifestaciones clínicas. Van a ser demasiadas, bueno, demasiadas no, vamos a irlas en varios grupos, pero les traía estos dos videos, son muy difíciles de buscar. Entonces, pues para que vieran que pues no son tan específicos, pero hay una diferencia. Y es que estos pacientes que vamos a ver acá, hace 6 meses eran completamente normales. Entonces, lo primero que quiero llegar a ustedes es la familia. La familia es muy fuerte para la familia. Un familiar que era hace 6 meses completamente normal y funcional pase a estos estados. Le voy a dar clic y me confirman si ven. Si lo están viendo reproducir. Sí. Listo. Entonces, miren, mioclonías, ¿cierto? El paciente también pues, perdido, con incapacidad pues, para alimentarse, con sus mioclonías.
espástico. Miren, y posiblemente era un paciente que hace 4 meses estaba completamente normal. Y ya vamos a ir pues, a desglosar cada una de estas manifestaciones, solo que quería que tuvieran un video para que pudieran acordarse un poquito más fácil, pues sino que todo fuera términos. Entonces, miren, mioclonías, ¿cierto? Bueno, y este paciente, este es muy característico, también puede dar, por ejemplo, en Huntington, por eso a la Huntington a veces le pueden decir prion-like disease, ¿cierto? Miren. Y eso se llama flapping tremor, pues. Mioclonías. Listo. Bueno, entonces, bueno, vamos entonces a empezar a hablar de la clínica, per se. Entonces, lo principal, por eso lo puse en rojo y diferente a los otros, es que es algo de instauración súbito, de rápido progreso y va a conllevar a que el paciente muera. O sea, no, más de un año no suelen durar. O sea, incluso pueden llegar 6 meses, 4 meses. Es un deterioro muy, muy, muy rápido. Listo. Pero, obviamente, o sea, es muy curioso porque es una enfermedad que cuando aparecen los síntomas se muere muy rápido, pero para que aparezcan los síntomas se demora mucho. ¿Cierto? Entonces uno no podría decir si es una enfermedad, pues miren, puede demorarse 10 años y uno tener eso ahí y uno pues no darse cuenta, sino hasta que uno ya empieza con los síntomas. Entonces, lo vamos a dividir en varios, yo lo dividí en varios, bueno, y en la bibliografía también. Entonces va a tener demencia, los síntomas típicos de demencia, puede estar acompañado con afasia, apraxia, síndrome del lóbulo frontal, déficit de concentración, memoria, juicio, cambios en el comportamiento. Listo. También va a tener estos síntomas neuropsiquiátricos, entonces apatía, depresión, trastornos del sueño, alucinaciones. Entonces estos síntomas neuropsiquiátricos pues se pueden ver en cualquier paciente, pero se ven principalmente en los de variante, en los que tengan Creutzfeldt-Jakob variante. Las mioclonías, que están en el 90% de los pacientes, son de tipo cortical, es decir, que se generan pues, a partir de un daño pues, ahí en la corteza, y no suelen ser el que está ahí mismo. O sea, este paciente posiblemente, el que tenía acá, empezó con las mioclonías, pero ya antes de eso tenía muchos otros. ¿Listo? Eh, entonces siempre, y esto también es otra cosa que quiero que les quede claro, siempre hay que sospechar Creutzfeldt-Jakob en un paciente que tenga demencia rápidamente progresiva y mioclonías. Obviamente uno tiene un amplio rango de diagnósticos diferenciales, pero el hecho de que sea rara no significa que no la podamos sospechar. Otras manifestaciones clínicas, cuando hay afectación en el cerebelo, que más o menos el 2/3 de los pacientes, hay nistagmos y ataxia. La mayoría suelen tener estos síntomas primero, o estos signos. Se ven principalmente pues, en cualquiera, como les dije, pero en el iatrogénico es en el que más los han reportado. También hay por afectación corticoespinal, ahí lo vieron en el video. Pues no le vimos la hiperreflexia y tampoco el Babinski, pero sí la espasticidad, ¿cierto? Posiblemente si le hacían Babinski iba a tenerlo positivo. Y también tienen extrapiramidales como hipocinesia, bradicinesia, distonía y rigidez.
Listo. También hay unas, en esta, según, pues hay como unos subtipos de la esporádica que según como la región predominante del cerebro que esté afectada va a generar una sintomatología particular y a eso se le llamó variante. Entonces, si está principalmente afectada a partes visuales, se llama variante de Heidenheim, cerebelosas variante de Oppenheimer-Browell, talámicas y estriadas. Listo. Y ya cuando un paciente está ya al final de la etapa de la enfermedad, suelen tener mutismo cinético. La espasticidad y las mioclonías son lo que más frecuente está, por ejemplo, ese último paciente que vieron. Y pues también pueden tener convulsiones. Entonces aquí los llevo a cómo vamos a orientar el manejo. Si bien no tiene cura, sí podemos hacer un manejo sintomático. Listo. El diagnóstico, entonces, tenemos ayudas diagnósticas que nos van a ayudar a precisamente como a asegurarnos más del diagnóstico, pero finalmente la patología es lo que va a decir como si es o no es. Entonces, miren, acá, esto es lo que les decía de los cambios espongiformes, de la vacuolización de la... miren que acá hay como espacios blancos, esos espacios blancos, ahí es donde debería haber tejido nervioso, pero al haber tanta apoptosis, pues están vacíos. No hay inflamación. Estas son las fibras, estas que ven aquí como estrelladas, son las fibras amiloides. Y también en algunos cortes pues se puede ver la gliosis. Entonces vamos a empezar con la imagen, ¿sí? Porque pues es algo que gusta bastante. El principal es resonancia magnética. Y de la resonancia magnética, la DWI es la más como específica, más sensible. Listo. Vamos obviamente a pedir todas las ventanas y hay varios patrones. Están los corticales y ya los que son subcorticales. Entonces los corticales, miren acá, incluso ahorita hablando con Juanpa, él me hizo ver una analogía que yo no la había visto, que parece como de estas cositas que tienen las bailarinas, que son como unos lazos que mueven, se ve como así. Entonces miren cómo a nivel cortical está ese hiperintenso, ¿cierto? Más blanquito. ¿Dónde puede afectar? Miren que puede afectar giro frontal superior, lóbulo parietal superior, cíngulo, corteza insular, compromiso límbico. La región que más se respeta es la perirrolándica, pero también se puede ver. Listo. Ese es el primero. Listo. El primer como signo. Y luego también, bueno, no. Y acá tenemos ya lo que la afectación llama subcortical, que es principalmente, miren acá, el caudado y el putamen. Listo. Y cuando se afecta el pulvinar, hay un signo que se llama signo de palo de hockey. Entonces miren que aquí está como hiperintenso. No siempre es bilateral, pero pues aquí miren, aquí en esta imagen sí es bilateral, pero digamos aquí miren que hay más como hiperintenso, más acá, más hiperintenso. Miren acá, acá se ve un poquito menos y es más difícil, pero, o sea, esto es normal, ¿cierto? Acá, miren el pulvinar cómo está afectado. Entonces a esto es a lo que se le llama como palo de hockey. Miren acá, tin, 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 tin. Ahí, bueno, medio lo hice, ¿cierto? Y es cuando hay afectación, pues. O sea, entonces este acá que solamente es el pulvinar, pues se llama signo del pulvinar. Pero miren que acá ya hay como una afectación más, como un poquito mayor, y está se llama hockey stick, o sea, de palo de hockey. Y miren que en el 93% de los casos. Y esto es principalmente de Creutzfeldt-Jakob variante. Entonces a uno le pueden preguntar, pues en el concurso, cosas así, en cuál tipo de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob uno puede encontrar el signo del hockey, del palo de hockey. Entonces es la variante. Aquí tenemos otras, es más que todo porque como les dije, no siempre es bilateral. Entonces puede que vamos a dividir la enfermedad en 3 estadios. Temprano, ahí es donde vamos a poder encontrar esa hiperintensidad cortical, puede afectarse el caudado y el putamen, pueden afectarse bilateralmente o unilateral. Ya cuando está intermedio, ese por ejemplo, si se afectó el putamen izquierdo y el caudado, se empieza a ver compromiso contralateral, o en caso de que por ejemplo se haya afectado solamente el caudado, empieza a afectarse el putamen y empieza como a avanzar.
Listo, y ya cuando está en estadio terminal, ya hay una atrofia cortical muy marcada y debido a esto, pues hay un aumento de los ventrículos. Pues esto es como este aumento de la dilatación ventricular es debido a esta atrofia. Y acuérdense que todo esto pasó es en 6 meses. Listo, o sea, este es un mismo paciente donde tenía un inicial y a las 2 semanas ya tenía afectación bilateral y todo lo demás. Otros estudios que se pueden hacer, por ejemplo, el TAC no es superior, obviamente es 1000 veces mejor la resonancia magnética, pero lo vamos a usar en caso tal de que queramos descartar otras patologías. Ahí nada más se va a encontrar lo único que podríamos ver, que es la atrofia cortical y la dilatación. También podemos hacer un PET, un PET-FDG. Este pues nos va a mostrar como ustedes saben que los ensayos PET nos van a mostrar el consumo, ¿cierto? Entonces las zonas verdes es donde hay menos y en el rojo es donde hay más consumo de energía, ¿cierto? De glucosa. Entonces, ¿esto para qué nos sirve más o menos? Si le hacemos una biopsia a este cerebro acá, ahí es donde vamos a encontrar la parte histológica, la que les mostré. Entonces, esto no sirve mucho para el diagnóstico, pero nos puede ayudar pues como para otras cosas, pero no es como lo que uno manda usualmente. Con resonancia está bien. Y otra prueba de imagen no, otra prueba de diagnóstico muy importante es el electroencefalograma. Entonces, hay un patrón muy característico de esta enfermedad y se llama patrón de complejos periódicos biotrifásicos generalizados. Entonces, ¿qué es eso? Uno dice, bueno, ahí ya dijiste muchas palabras. Entonces, son complejos bifásicos, aquí en este caso, por ejemplo, este es trifásico, ¿cierto? Que estén generalizados, miren que los podemos encontrar en todas partes, o lateralizados también, o sea, que nada más estén en un solo hemisferio, y que tengan una duración entre 100 y 600 milisegundos. Yo supondré, porque pues esta es la imagen que estaba en la bibliografía, que esa es la duración de estos complejos. Que hayan al menos 5 complejos repetidos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Que estén separados entre ellos con menos de 500 milisegundos. Supondré que acá hay menos de 500 milisegundos en estas separaciones. Y este patrón es el que, y obviamente cuando ya esto no se cumple, pues es lo que es la actividad semiperiódica. Cuando este patrón es específico de la Creutzfeldt-Jakob esporádica. Listo, pues si hablamos de las Creutzfeldt-Jakob en general, es la esporádica en la que le sale. ¿Puede dar falsos positivos? Sí. Alzheimer, demencia vascular, que son otro tipo de demencias. Pero ¿qué es lo importante aquí? Miren que es una demencia rápidamente progresiva. En 6 meses, una persona con Alzheimer no te va a progresar hasta la muerte, ¿cierto? Mientras que estos pacientes sí. Entonces eso es algo que nos puede ayudar a nosotros en la parte del diagnóstico. Falsos negativos, benzodiazepinas, barbitúricos, y ya cuando hay una atrofia cortical muy grande, pues por obvias razones. Las benzodiazepinas y barbitúricos por su mecanismo de acción. Y cuando hay mucha atrofia, ya hay muy bajo voltaje, hay inactividad cerebral, entonces es más difícil de ver. Otro muy importante, ayuda diagnóstica, es el examen del líquido cefalorraquídeo. Por lo general, los parámetros suelen ser normales, como la parte ya citológica del líquido cefalorraquídeo suele ser normal. Obviamente, como es una demencia rápidamente progresiva, tenemos que hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo completo, ver toxo, VIH, sífilis, enfermedades autoinmunes. Y hay unos específicos para Creutzfeldt-Jakob. ¿Cuáles? Entonces está el Real-Time Quacking Induced Conversion, que es un estudio específico para esta enfermedad. Miren que la especificidad es del 98 al 100%. ¿Y qué hace? Le sacan el líquido cefalorraquídeo y lo ponen en un ambiente donde esas proteínas que sabemos que van a pasar de la forma celular, que es la normal, a la forma Scravi, que es la patológica, van a convertirse. Entonces lo que hacen es meter pues, el líquido cefalorraquídeo y ahí van a estar esos dos tipos de proteínas. Y van a ver si las proteínas C, pues, celulares, que son las normales, se convierten. Listo, entonces eso si nos sale positivo, prácticamente nos confirma el diagnóstico, no hay que hacer ni siquiera histología, menos ya se hacía la histología cuando el paciente se muriera, más que todo por fines epidemiológicos. Pero si sale negativo, no quiere decir que no lo tenga. Por ejemplo, en la variante, en el Creutzfeldt-Jakob variante, suele dar negativo, mientras que en la esporádica suele dar positivo. Otro examen es la proteína 1433. Es un estudio que, pues todo esto hay que mandarlo a Estados Unidos. La verdad no tengo conocimiento si aquí lo hacen.
o si lo hacen, es un examen bastante difícil de hacer. La proteína 1433 va a estar presente, tiene una sensibilidad del 92%, y la proteína tau va a estar por encima de 1150. Entonces, esas son como las cositas que nos pueden ayudar con respecto al líquido cefalorraquídeo. Listo. Entonces, el gold standard, como les dije al inicio, es patología. O sea, obviamente, la única que no le tendríamos que hacer esto es a los pacientes que les salga el real-time quacking induced conversion positivo. O también nos sirve para descartar causas reversibles. ¿Listo? Entonces también, si nosotros estamos sospechando de otra patología reversible, la hacemos para simplemente confirmar. ¿Qué vamos a encontrar? Lo que ya les dije, cambios espongiformes, ¿sí? Acumulación de la proteína, gliosis, también podemos encontrar, si uno tiñe esta, no encontré una imagen, pero si uno tiñe esta placa con un, ¿cómo se llama este? Con una proteinasa acá creo que es, sale positivo, ¿cierto? Entonces se llama como tinción positiva con un reactivo. Y bueno, y obviamente ya lo después es transferir esto a un animal a ver si desarrolla la enfermedad. Criterios diagnósticos, entonces, son del CDC. El definitivo es entonces el neuropatológico, ¿sí? O que haya ya confirmación de la proteína priónica con un Western blot. Y el probable es que tenga un paciente con síntomas neuropsiquiátricos, como les dije, sumado a una positividad de alguna de estas proteínas priónicas que les dije en líquido cefalorraquídeo. O está pues el del Quake, ¿sí? O la 1477, 1433, perdón. O que en una imagen haya, por ejemplo, hiperintensidad en el putamen, caudado, el signo del pulvinar, o que, por ejemplo, también esté ese electroencefalograma típico. Eso es uno probable. Y el posible es el paciente que tiene la clínica demencia rápidamente progresiva, con, por ejemplo, mioclonías, síntomas visuales, miren, aquí están pues, con 2 de estos, y que no tenga un resultado positivo de estas cosas, o sea, que todo esto le salga normal. Listo, entonces ahí es cuando uno dice, pues tiene toda la clínica, todavía no tiene esto positivo, pero puede que la imagen se ponga positiva en una semana, o puede que sea la variante, entonces el Quake va a salir negativo, todo lo demás. Para diferenciar, esta es una tablita ya para terminar con, que ya casi vamos a terminar, faltan 4 diapositivas, que básicamente nos comparan la variante y la clásica o la esporádica, la edad de inicio, miren que pues la clásica dice que la duración es de 4 a 6 meses, esta es de 13 a 14 meses, ambos son parecidos, pero este puede tener más bien, digamos, mira que dice síntomas dolorosos, bueno, o sea, esta es una tablita para compararlo. Bueno, tratamiento no hay cura, ¿sí? O sea, el paciente evidentemente va a pasar un tiempo y va a fallecer, pero obviamente nosotros no nos podemos quedar como con eso. Nosotros tenemos que primero hablar a los familiares. Para un familiar, como les dije, no es normal que un familiar esté antes 6 meses normal y ya en este momento esté así llevado, tirado en la cama. Entonces tenemos que hacer una comunicación temprana, hablarles rápidamente del pronóstico, porque lo peor que uno puede hacer es dar ilusiones si uno, pues, si uno ya está muy claro con el diagnóstico. Porque obviamente no es fácil dar el diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob, tú todavía entendiendo en mente que puede ser otra cosa. Uno tiene que haber descartado también las otras cosas. ¿Listo? Y también una comunicación efectiva y ayuda con los familiares. ¿Listo? Plan de tratamiento tiene que irse a un centro especializado, cuidado del paciente con demencia, hay que tener la parte de alimentación check, miren que el otro paciente tenía una sonda, hay que cuidar las infecciones respiratorias, no es darle como prolongación innecesaria, pero obviamente uno no puede como simplemente dejarlo ahí. Y el manejo sintomático, los anticonvulsivantes y las benzodiazepinas, precisamente por lo que vimos que son los síntomas predominantes. ¿Listo? ¿Cuáles son los avances en investigación que hay? Entonces hay varias cosas, todo está en investigación, no hay ninguno confirmado, si no, pues sería genial. Está el maleato de flupirtina, que lo que están diciendo es que es como un analgésico no opioide que ha mostrado neuroprotección y en algunos estudios in vitro
ven cómo no se forma la proteína, pero todavía no es, pues obviamente eso está súper atrás. Está la quinacrina, que también disminuye la formación de proteína priónica in vitro, pero no se ha podido ensayar pues como in vivo y con una cantidad de pacientes o de animales pues o como se haga pues el ensayo. También está el petosan polisulfato, que evita la conversión de proteína priónica C, que es la que les dije que es la normal, a la SCRAVI, que es la patológica. Pero, como les digo, esto es súper difícil de evaluar. Entonces son cosas que están ahí, pero todavía no están confirmadas. También están diseñando unos anticuerpos contra el epítope TIR-TIR-AR, que es como tal, o sea, es unos aminoácidos que están en estas proteínas anómalas y si se destruye pueden destruir las proteínas, pero también está en ensayo. Y lo otro es en ratones depletar completamente la proteína priónica celular, también obviamente como no tienes esa, no se va a formar la enfermedad. Bueno, ya finalmente, ya esto es como acabé ya la presentación. Importante saber más o menos un poquito sobre los procedimientos de descontaminación. Es un protocolo muy diferente porque estas proteínas, como les mencioné, son resistentes a los métodos de descontaminación física como convencionales. Entonces, para desnaturalizar estas proteínas es muy importante eh, pues que por ejemplo, instrumentos quirúrgicos que se vayan a usar en caso de que se vayan a usar, tienen que estar en un detergente prionicida, se llama así, y es especial, hay que mandarlo a pedir y todo lo demás. Tienen como un protocolo de sumergirlo, dejarlo un rato en el agua, después ponerle el detergente, después que se seque, volverle a poner. Bueno, también tenerlo como en un autoclave a 134 grados centígrados por 18 minutos. Listo. Y qué más si tiene, y pues sí, es un montón de cosas, la verdad. O sea, no es, hay que tener en cuenta que es una descontaminación pues muy, ¿cómo se dice? Especial. Y ya para terminar, lo último que voy a decir, en Colombia, desde 1973 hasta el 2015 han habido como 29 casos. Todos los únicos que se han reportado y el único que hay que reportar es el esporádico. El grupo etario es el mismo de la literatura, entre 50 y 70 años. Los pacientes no suelen tener antecedentes. Lo que más duraron fue 8 meses. Y como el instituto encargado de prevenir esta encefalopatía espongiforme bovina, pues que ustedes saben que si evitamos eso, pues se puede evitar la variante, es el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. Y listo. Eso era todo por hoy. Muchas gracias pues como por la asistencia. No sé si alguien tiene alguna duda o algo. Creo que por ahí Miguel levantó la mano. Mano, agradecerte, qué charla tan demasiado de buena, de verdad. La parte de la neuroimagen estuvo excelente, todos los signos que diste, la correlación con los tiempos también de la evolución, además de los criterios diagnósticos y los análisis de líquidos cefalorraquídeo, de verdad que pues fue una charla exageradamente completa para una enfermedad que pues realmente, aparte de ser rara, pues es demasiado compleja su fisiopatogenia. Entonces, en verdad que, de verdad, muchas gracias, man. Muy buena la charla, muy. Mano, está silenciado. Ya, perdón. Con mucho gusto, muchachos. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Disculpen el horario y todo lo demás, porque tuve como unos inconvenientes, pero no importa. Ya todo salió bien y nada, si alguno tiene alguna duda o algo, me puede. Hola, Karen. No, muchas gracias, se me fue la mano. Gracias. Ok, con mucho gusto. Sai, hola. Oli. Ah, no, mano, súper. Tengo una sola duda solamente. En lo de los falsos negativos por benzodiazepinas y barbitúricos es por el hecho de que si hacen un registro electroencefalográfico no se vería nada.
Pues porque como son Exactamente. caballéticos. Ah, ok, listo. Exactamente, pues incluso tú sabes que para hacer un electroencefalograma a un paciente, lo ideal es que suspenda, pues porque obviamente si uno le quiere hacer el electroencefalograma es para ver si hay ese tipo de actividades. Entonces, si uno les da las benzodiazepinas o anticonvulsivantes o ese tipo de cosas, pues va a salir normal y no va a dar nada. Entonces, por eso que sí, el falso negativo. Ok, thank you, muchas gracias, estuvo súper, me encantó. Bueno, con mucho gusto. Sin más, entonces nos vemos el martes.